Lee Strobel. ¿Has escuchado ese nombre alguna vez? Bueno, Lee Strobel es pues un apologista, escritor, periodista, una persona religiosa, una persona cristiana entregada a las causas de la fe. Y pues se preguntará por qué les hablo de este tipo. Bueno, esto es porque quiero hacer una sección en el canal en donde pueda hablar de varias figuras, tanto ateas como cristianas, como teístas, como deístas. Mi idea no es propagar el ateísmo y pretender que todo el mundo se vuelva ateo. Mi meta es dar información para que cada quien tome sus propios conocimientos, su propia información y llegue a una conclusión racional a partir de estos. Así que, pues, Lee Strobel pues, será el primero porque tiene una frase que es súper famosa en Facebook y de la que quiero hablar. Así que quédate en el video para así ver estas críticas de un ateo normal a la frase más absurda de Lee Strobel. El dato más relevante y recurrente de Lee Strobel, el dato que pues más importa acá, aparte de por supuesto su cristianismo, es que Lee Strobel era ateo. A Lee Strobel le pasó básicamente lo contrario de lo que nos pasó a muchos personajes como Bart Ehrman, como Matt Dillahunty, yo mismo. Obviamente no me estoy comparando con estas personas, ¿verdad? Yo soy una persona normal y estas personas obviamente son un erudito y una persona súper conocida en el ámbito de debates. Pero nos pasó lo contrario. Nosotros más bien éramos cristianos fervientes y pues por investigar, por buscar evidencia, llegamos a la conclusión de que no existe ninguna deidad. Sin embargo, pues este no fue el caso de Strobel. Strobel más bien era un ateo de estos ateos que pues ya verán a qué me refiero. Este personaje en la actualidad se jacta de haber abandonado el ateísmo, de haber dejado el ateísmo atrás, de pues haber abandonado esa postura tan irracional que tenía por el teísmo. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, pues es comprensible que abandonara su ateísmo. ¿Por qué lo digo? Pues porque su ateísmo era abrumadoramente débil. El ateísmo de Strobel estaba basado básicamente en argumentos que son malos, argumentos que no son ni siquiera argumentos. Y Strobel era de estos ateos que cuando un compañero de la universidad se le acercaba le decía: ¿cómo crees en Dios? Eso es para ignorantes, ¿acaso no aprendiste nada de tus maestros? Ese era el tipo de ateo que era esta persona, un ateo pues de estos recalcitrantes que no les interesa para nada el debate, sino más bien la búsqueda de parecer más intelectuales que el resto y hacer notar que todos los cristianos, todos los creyentes de todas las religiones son unos ignorantes, cuando pues la mayoría de personas sabemos que es del cristianismo y en pues varios grupos de varias cosmovisiones distintas y religiones distintas hay personas abrumadoramente inteligentes, personas abrumadoramente formadas y letradas en estos temas. Pensar que el cristianismo es para ignorantes es simplemente ridículo. El cristianismo tiene grandes eminencias en cuanto al conocimiento que no pueden ser ignoradas. Entonces desde aquí ya vemos que Lee Strobel pues tenía un ateísmo no muy sensato, un ateísmo más que todo emocional, un ateísmo de esos que parte de ay, es que Dios era malo porque se vengó y porque le puso el árbol a Adán y Eva ahí. Ese tipo de ateo era él. Resulta, en palabras de él y de su libro, que por cierto tiene varios libros, entre ellos el más famoso que es El caso de Cristo, pero también tiene El caso de los milagros o El caso de la fe, que también son otros libros bastante famosos. Resulta que a Lee, yo también me llamo Lee, lo invitaron a participar de un culto en una iglesia. Él fue no porque creyera o quisiera o estuviera interesado en creer, sino porque simplemente le pidieron que le acompañara. Él como acompañante fue y pues no le desagradó. Vio que la música era una especie de rock suave, que le gustó bastante. Vio que la prédica no era simplemente decirles ustedes son pecadores, diezmen, sino más bien eran pues comentarios buscando mantener la integridad del hombre, sus valores, y pues buscando también que las personas se sintieran bien, cobijadas, abrazadas, por eso que ellos llamaban Dios. Lee, al ver todo esto, pues se fue interesando cada vez más y más hasta que llegó el punto en donde decidió que iba a investigar sobre el cristianismo. Iba a adentrarse en el cristianismo para ver si en realidad lo del cristianismo era una farsa para ignorantes. Es decir, ahora sabemos que su ateísmo ni siquiera había investigado al cristianismo por propias palabras de él. Su ateísmo estaba sostenido de nada. Era un ateísmo sostenido del aire. Entonces, como era un ateísmo tan débil, pues abandonarlo no es algo muy duro, no es algo muy difícil. Si tú, por ejemplo, eres un cristiano y eres un cristiano que no conoce nada de su propio cristianismo,
y pues llega de repente un ateo y te cuestiona esto y te cuestiona lo otro, y que Oseas 3:16 o 3:16, no me acuerdo, y que esto y que lo otro, pues te vas a sentir abrumado y es posible que abandones tu creencia religiosa. Te va a pasar porque no estás bien sustentado. La base de tu creencia no tiene un fundamento racional y por lo tanto es débil. Esto fue lo que le pasó a Strobel. Por eso, cuando empezó a investigar sobre el cristianismo, pues se sorprendió tanto que abandonó su ateísmo. Se hizo cristiano y empezó a publicar artículos en los periódicos donde trabajaba y también pues a redactar libros que ya mencioné. En la actualidad, Strobel sigue siendo una de esas personas que da conferencias, que tiene ciertos debates, que sigue escribiendo libros. Es una figura pues que no ha sido tan relevante ni ha tenido tanta importancia en el cristianismo como otros, como William Lane Craig, por ejemplo, para citar el más famoso, pero que sigue siendo una persona que pues está ahí. Una persona que no debería ser ignorada como lo está haciendo porque, por ejemplo, su libro del caso de Cristo es un libro que es básico para las personas cristianas que pues se dedican a la apologética o quieren dedicarse a la apologética. Esto para aprender mucho sobre pues la visión de los cristianos sobre el paleocristianismo, sobre este cristianismo primitivo que fue avanzando hasta ser el cristianismo que conocemos hoy, sobre ese cristianismo del siglo I, que todavía no era cristianismo en sí. Así que yo por mi parte recomendaría que de este autor leyeran por lo menos El caso de Cristo. Es un libro bastante ameno, sencillo de leer y pues puedes incluso saltarte ciertas cosas sin que esto pues tenga mucha influencia. La verdad es que es un libro muy cómodo de leer y pues los invito a ello, tanto si eres ateo como si eres creyente. Después del pequeño marketing que acabo de hacerle gratuitamente a Strobel, ¿con qué seguimos? Pues seguimos a hablar de la imagen por la que muchos entraron al video. Vamos a refutar la imagen donde aparece la frase más tonta, inocente y burda que ha dicho este personaje. Leo: me di cuenta que para mantener mi ateísmo tendría que creer que la nada produce todo. La materia muerta produce vida, el azar produce orden, el caos produce información, la inconsciencia produce conciencia y lo irracional produce la razón. Estos saltos de fe eran demasiado grandes para yo lograrlos. O lo que es lo mismo, la frase que dicen muchísimas personas que son pues creyentes, que es: no tengo la suficiente fe para ser ateo, se requiere más fe para ser ateo que para ser creyente, bla bla bla. Bueno, esta es una de las personas que de hecho piensa así, pero veamos, analicemos desde el principio. La primera frase es que pues los ateos piensan que de la nada sale todo, pero esto es así, los ateos realmente piensan esto. Veamos, podría decir que existen dos definiciones de lo que es la palabra nada: la definición filosófica, que tiene una base metafísica, y la definición que se usa coloquialmente, y esto es importante, en física. Cuando hablo de coloquialmente, hablo de una palabra que no se usa realmente como pues algo serio, sino más bien como una manera de hablar, como una figura de lenguaje, como una manera de referirse a algo que pues con otras palabras sería más complicado. Eso es a lo que llaman nada en física. ¿Qué es eso a lo que llaman nada en física? Pues a lo que se llama nada en física en realidad es a la energía del punto cero. Ese pues punto mínimo de energía posible en el universo del que pues la evidencia apunta a que de ahí, mediante procesos estocásticos, se da lo que conocemos hoy como Big Bang. El universo y las partículas subatómicas del modelo estándar nacen de allí, de esta energía del punto cero. Se le llama nada porque si, por ejemplo, tomaras un vaso, un frasco, lo que sea, y de ahí extrayeras absolutamente todas las partículas, todas las formas de energía, moléculas, átomos, todo, pues aún así quedaría un remanente energético que podrías ver indirectamente. Ese remanente energético es el punto mínimo de energía que puede existir en el universo, no se puede ir más abajo. Eso se llama vacío cuántico. Esta energía del punto cero, de hecho, también es llamada falso vacío, porque pues debería estar vacío ese frasco y sin embargo está lleno de partículas que fluctúan, partículas virtuales que pues aunque estén allí no puedes detectar directamente porque no son partículas reales. Estos términos de partículas virtuales y partículas reales ya los he explicado en otros videos y entonces puedes ir por allá a verlos. De igual manera te dejo fuentes acá, esto es para no hacer más largo este video de lo que realmente pretende. ¿Cuál es el asunto con esto? Pues que más bien son los cristianos los que creen que el universo se creó de la nada. Son ellos los que creen que pues se viola el principio de ex nihilo nihil fit, que pues significa de la nada nada sale. Este principio es lo que nos viene diciendo eso.
Pero son los cristianos los que de hecho creen que de la nada nada sale. Y aquí viene el otro significado de la palabra nada, que es la nada filosófica, la nada metafísica. La nada es la absoluta ausencia y carencia de todo. No es una cosa, es más bien la absoluta ausencia de cosas. La nada no es algo ni siquiera. La nada, ni siquiera hablar de la nada ya es hablar de algo. Pero es que la nada es la absoluta ausencia de absolutamente todo. En términos metafísicos podríamos hablar del ser. Todas las cosas tienen ser. Las cosas que son porque tienen ser. Pertenecen y participan del ser, diría un tomista. Pero la nada es nada porque carece de ser. No tiene ser, no participa del ser. Al no participar del ser o no tener ser, no es nada. Porque solo lo que tiene ser es algo que es. Esto sé que suena complicado y puede parecer complicado al principio, pero no se abrumen. Haré hecho un video explicando pues términos necesarios, así que no se preocupen por eso. El asunto es que ellos sí creen que pues, el universo sale de la nada porque así creó Dios las cosas, de la nada. Dios no usó un material existente para pues, moldear el universo a partir de él. Así que no, los ateos no dicen que todo viene de la nada, los que dicen eso son ustedes, los teístas. Ahora, hay 3 líneas en esta frase que son exactamente la misma. Y de las 3 voy a decir lo mismo porque no tiene sentido partirlas en 3 y hablar de ellas por separado. La frase es que de la inconsciencia nace la conciencia, que de lo irracional nace la razón y que de la muerte nace la vida. Esto es lo que básicamente nos dice Lee Strobel en su frase. Y esas 3 cosas son básicamente una falacia de composición. Si no sabes lo que es una falacia de composición, te invito a que pues veas mis videos casi que desde el principio del canal, que los hice, en donde hablo de falacias lógicas. Hay más de 20 falacias lógicas allí, más explicación sobre silogismos y modus tollendo opponens, modus ponendo opponens, etc. Así que son videos que pues te recomiendo mucho ver si no estás muy familiarizado con esto. Te lo dejo por acá, siempre me confundo con eso, pero bueno, te lo dejo en la descripción para que lo puedas buscar. Y pues, ya que estás ahí, de paso, pues dale like al video. Si te gusta, dale like de una vez, me ayuda bastante eso. Suscríbete, que me ayuda también un montón, y pues coméntame de qué otro autor te gustaría que hablemos o qué opinas de esto que dijo Lee Strobel. ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Dale allá abajo, dale allá abajo. Y ahora sí, sigamos. La falacia de composición ocurre cuando se le da al todo las características de sus partes. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una pared de ladrillos, podemos decir un ladrillo es liviano, es fácil de transportar y de poner en cualquier lugar. Entonces la pared que está hecha de ladrillos es también liviana, fácil de transportar y lo podemos poner en cualquier lugar. Esa sería básicamente la falacia de composición, porque no significa que porque las partes de algo tengan una característica, el todo como tal deba tener esa característica. Nos dice que de la inconsciencia nace la inconsciencia y eso es imposible. Nos dice que de lo irracional nace la razón y esto es imposible, y que de lo muerto nace la vida, lo cual es imposible. Y me detengo un momentito para hablar de esa palabra, muerto. Porque lo que hacen aquí simplemente es usar la palabra para que resalte más esto de que la vida viene de lo muerto. Pero creo que una palabra más adecuada y más honesta hubiera sido inerte o inorgánico, algo así, ¿no? Pero decir muerto ya tiene la implicación de vida. Entonces, ya saben, es el lenguaje que usan los apologistas para parecer más importantes al decir algo de lo que realmente son, para parecer más intelectuales, como cuando se agarran la gafita así. Así como con asquito, así como. No sé por qué, no sé, no entiendo, pero bueno. Entonces estas 3 cosas son simplemente eso, una falacia de composición. Pues la racionalidad viene de un proceso largo y viene de un proceso muy complejo que pues se da a través de la evolución de las especies, de la síntesis evolutiva moderna por selección natural. Lo mismo sucede con la conciencia, que en realidad la conciencia es simplemente la herramienta que tenemos para ubicarnos en un espacio y pues tomar acciones que nos permiten adelantarnos a hechos. La conciencia es simplemente eso, entendemos que existimos y pues al desarrollar más inteligencia llega al estado de conciencia que tenemos nosotros. Esto no es algo solamente de los humanos, los cuervos también tienen un segundo grado de conciencia, que es apenas un grado más abajo que el que tenemos los humanos, que es un tercero. Entonces no es como que pues sea algo súper increíble y pues no, es algo que viene de un proceso muy bien explicado por la teoría evolutiva. Creas en ella o no, pues da igual. No significa que no pueda surgir de forma natural. Eso deberías poder demostrarlo y no es así. Y pues eso de que de la muerte nace la vida,
Tampoco. Simplemente de los elementos naturales que tenemos, pues se formaron aleaciones químicas que dieron como resultado las moléculas de ARN, que luego dieron como resultado al ADN y luego dan como resultado al primer organismo autorreplicante. Eso es todo. ¿Qué tenemos para decir esto? Pues tenemos la síntesis de péptidos en agua, tenemos la síntesis anaeróbica, tenemos el mundo ARN, etc. Tenemos, aunque no una explicación completa o algo que podemos decir esto fue lo que pasó, porque no la tenemos y pues no hay ningún problema en aceptar eso. Sí tenemos pues bastantes muestras que indican lo que sucedió de una mejor forma, de una forma más parsimoniosa que decir que un ser sin cuerpo, atemporal, espacial, inmaterial, que piensa sin cerebro y pues logra causar sin tiempo, hizo así, ¡pum! Y la vida nació, porque patata. Y pues así llegamos a mi favorita. El azar causa orden, el desorden causa orden. Esto, a ver, si a mí una persona me pregunta y me dice que si yo creo que del azar salió todo lo que tenemos, ¿saben cuál va a ser mi respuesta? Que sí. ¿Cómo? Pues es que eso pues tonto, ¿cómo puedes pensar que... ¿Qué es el azar? ¿Qué piensan ustedes, los que pues están en contra de esta idea que es el azar? ¿Qué creen ustedes que es? Un montón de procesos random que no tienen relación unos con otros y que suceden porque sí. Les explico. El azar es aquel evento o aquel conjunto de eventos que suceden y del cual tenemos tantas variables que no podemos hacer una predicción sobre lo que sucederá debido a que las variables son demasiadas para poder tomarlas en consideración al llegar a una igualdad o a llegar a una conclusión. Entonces eso es lo que realmente es el azar. El azar simplemente tiene tantas variables que pues no podemos contarlas todas. Por lo tanto, no podemos llegar a una conclusión concreta. Un ejemplo muy claro y muy sencillo es lanzar una moneda. La moneda caerá en cara o cruz por azar. Sin embargo, si tú supieras o alcanzaras el entender todas, absolutamente todas las variables que implican esto, es decir, la fuerza con la que el dedo empuja la moneda, la calidad de rotación de la moneda, la superficie donde cae, la fricción por el aire, el desplazamiento, la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuvieras en cuenta todos estos detalles, pues podrías de hecho entender que la moneda va a caer en uno de los dos lados y hacer una predicción sobre ello, en la cual acertaría siempre. No vas a fallar si lo sabes. Este mismo proceso se repite con lo que quieras, cartas, dados, el universo. ¿Por qué? Porque el universo no se forma o la vida o las cosas no se forman por un conjunto de cosas random pasando sin ninguna relación, sin ningún sentido alguno. No es así. Nadie dice que sea así. Simplemente lo que sucede es que hay tantas variables en un proceso que no somos capaces de hacer una predicción de ellas porque al ser tantas es imposible hacer una predicción de ellas. Eso es el azar. Cuando decimos que esto se formó por azar, decimos que esto se formó por un conjunto de cosas, de eventos y de variables que llevó como resultado a eso. Eso es lo que decimos. Lo que estamos diciendo no es que pasaron un montón de cosas al azar, sino que pasaron cosas que tienen completo sentido para llevar a eso, solo que son demasiadas para poder contarlas todas o tomarlas en cuenta todas. Eso es lo que llamamos azar. Sobre el desorden, bueno, el desorden, pues, ¿ha existido alguna vez el desorden realmente? Porque de igual manera, se refieren a desorden como lo mismo que azar. Es decir, un montón de cosas que no tienen relación, que están... Eso, pues, asumen, sin tener ninguna evidencia, asumen a priori que el estado normal de las cosas es el caos, el desorden. Esto es lo que piensan, pero esto no es la realidad tampoco. De hecho, la realidad es sumamente determinista. Por ejemplo, cosas muy fáciles como las matemáticas o la lógica o cualquier cosa funcionan porque la realidad es determinista. Es decir, tú sabes que de esto se sigue esto y por lo tanto esto. Tú sabes que 2 más 2 es igual a 4 y esto siempre va a ser así. Tú sabes que si esta premisa es buena y esta otra premisa es buena, la conclusión es buena. Tú esperas resultados de cosas porque sabes que hay un determinismo sobre ellas. Siempre se va a tener el mismo resultado. Sí, entonces no pueden pensar que el estado original de las cosas es el desorden. Porque el desorden sería todo lo contrario al determinismo. Sería una cosa libre de movimiento y que pudiera ser que 2 más 2 sea igual a 5. Eso sería caótico. Pero es que no hay nada para donde yo vea en donde sucedan estas cosas, porque estas cosas ni siquiera son lógicas como para decir que existen. Es lógicamente absurdo. Por lo tanto, ese estado de desorden, que es el estado básico de las cosas, se lo sacan de donde quieren, de su divino... Que las cosas se formaron por azar, ¿sí? ¿Y
Que tú no entiendas el concepto de azar es culpa tuya, no mía, es tu ignorancia. No es culpa mía, simplemente es eso. Toma un libro de, no sé, un diccionario sobre conceptos científicos y léelo, investiga, no te quedes pensando en pues las tonterías que dijo Strobel cuando era ateo y que pensaba que eran la base racional del ateísmo. Y nada más, aquí ya viene el discurso de pues pedirles lo que todos los youtubers piden. Si te gusta el contenido, por favor, dale like. Me ayuda muchísimo que le des like a los videos, así YouTube me recomienda. Suscríbete, es solo un botón y así podrás ver el contenido que haga cada vez que lo haga. Estará mucho más seguido ahora. Coméntame, ¿de qué otros personajes quieres que hable? Puedo hablar de otros varios. Por supuesto, no me pongan ahí que hable de los personajes ya más conocidos porque pues como que no tiene gracia. La idea es hablar de personajes tanto ateístas como teístas para darlos a conocer y dar a conocer sus libros, sus obras, algo que valga la pena leer de ellos. Y pues ya saben, por sobre todo, compartan este video con todos para así llevar a más personas estas críticas de un ateo normal. Bye.